meets the magnitude of the moment. Let this be the COP where we deliver on our promises from the 100 billion to loss and damage. And on loss and damage, I know how important this issue is to the parties, particularly to the most vulnerable. Bueno, este es el discurso de apertura de una conferencia de las partes que dura varias semanas, no son 3 días. Y es muy importante cómo llega nuestro país. ¿Por qué es muy importante cómo llega nuestro país? Porque nuestro país tiene una diversidad en su naturaleza y tiene mares y tiene muchas cosas que hay que cuidar. No dude que Acapulco pueda ser tema. ¿Por qué razón? Por lo que significa para el medio ambiente que a Acapulco le haya pasado lo que pasó. Y pensémoslo, pensemos qué pasó con nuestros mares de Acapulco, pensemos qué ha pasado con toda la basura que se recolectó y que se sigue recolectando y que sigue por ahí. Pensemos en todas las cosas que en Acapulco tienen que ver con el medio ambiente y seguramente muchas preguntas se estarán haciendo. Pero más allá de ello, es una reunión muy importante y ahora se lleva a cabo en los Emiratos Árabes Unidos y le agradecemos a Natalia Lever, con quien tenemos regularmente la posibilidad de conversar. Ella es directora de Climate Reality Project para América Latina. Y querida Natalia, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches desde acá. Hola Javier, buenos días desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Pues ya comenzó la COP y el mundo está volteando a ver a los líderes de estados para ver si vamos a cumplir o no con nuestras metas climáticas. Y como decías bien, pues ya lo que pasó en Acapulco sucede más seguido, más violento todos los años, todos los meses, todos los días. Tenemos que aprovechar estas sesiones para tomar acción mucho más ambiciosa. A ver, déjame preguntarte, Natalia, ¿cuáles van a ser, así como las grandes mesas o los grandes temas a discutir? Y yo te diría, ¿cómo llega México en términos de lo que se ve obligado a llevar, lo que promete que va a hacer, y cómo se ve también, diría yo, en su conjunto América Latina? Son muchas preguntas. ¿Y cómo se ven los países poderosos, los que más nos ensucian el planeta? En fin, ¿qué hay por ahí, Natalia? A ver, hay 4 temas muy importantes. El primero es la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que el 75% de esas emisiones que causan el cambio climático viene de la industria de los combustibles fósiles. Lo primero que tenemos que hacer en esta sesión es asegurarnos que llegamos a un acuerdo que nos permita ir disminuyendo de manera exponencial y urgente nuestro consumo de combustibles fósiles. La otra es que necesitamos más financiamiento. Javier, tenemos que cambiar muchas cosas de la manera en la que producimos, en la que consumimos, en la que nos movemos, y ya lo decía bien, de la manera en la que producimos nuestra energía. Y esto requiere de inversiones importantes el día de hoy para que el día de mañana no nos siga costando, como el huracán Otis, tantísimo dinero y tantísimas vidas el cambio climático. Entonces, mayor financiamiento para la mitigación, para la adaptación y también para las pérdidas y daños. El año pasado en Egipto se acordó que vamos a tener un fondo adicional nuevo, porque una cosa es, vamos a invertir en mitigar, quiere decir, vamos a invertir en energías renovables, energías alternativas, vamos a adaptarnos, vamos a hablar en el tema Acapulco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos edificios más resilientes? ¿Cómo nos aseguramos que las comunidades están más seguras? Pero por otro lado, bueno, ya llegó Otis. ¿Quién va a pagar esas pérdidas y daños? Que van a ser, pues que van a durar en el estado seguramente por años. Y México, pues es uno de los países que más contamina y ocurre en todo el mundo. Entonces, acá se nos vamos a poner de acuerdo quién tiene que pagar eso y cómo se va a financiar este nuevo fondo de pérdidas y daños. También se va a hablar del balance global. En 2015 se firma el Acuerdo de París, en donde todo el mundo se pone de acuerdo y dice el cambio climático es urgente y todos los países tenemos que tomar acción. Ya han pasado varios años desde el 2015 y entonces este año en la COP28 se va a presentar el balance global. ¿Cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora? ¿Se están cumpliendo las metas? ¿Esas metas son suficientes, sí o no?
Sabemos ya que no son suficientes por los reportes científicos a los que tenemos acceso y ahora lo que vamos a ver es de qué manera se va a usar ese conocimiento científico para informar las nuevas metas de los países que tienen que entregarse en 2025. Y por último, Javier, un tema muy importante es el conflicto de interés. El presidente de la COP ahorita en Emiratos Árabes Unidos, al mismo tiempo que está queriendo guiar al mundo en esta disminución de emisiones acelerada y urgente, es el director ejecutivo de la empresa de petróleo más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Ahí, Javier, hay un claro conflicto de interés. Cada COP vemos que la delegación de los lobistas de combustibles fósiles es más grande y que está evitando que haya mayor ambición en estas cumbres. Así que esos son los 4 temas más importantes. Pues México, por lo general, viene a estas cumbres en los últimos años presentando una agenda de género, derechos humanos, pero yo creo que para la ciudadanía lo más importante es estar observando qué es lo que nos dice ese balance global y exigirle al gobierno que en los nuevos compromisos que adopte para la Convención Marco sean realmente más ambiciosos y que estén alineados con la meta de los 1.5 grados. Si aumentamos la temperatura más allá de 1.5 grados, Javier, veremos muchos zootis en el país y lo podemos evitar. A ver, Natalia, digamos, aquí entra esos terrenos que siempre son muy difíciles, ¿no? Digamos, hay una conciencia, se reúne el mundo a través de esta COP 23, se llega a acuerdos. ¿Cómo se sigue, cómo se hace seguimiento de los acuerdos y cómo se sabe si los países van cumpliendo o no van cumpliendo? Porque habrá gobiernos que a lo mejor llegan con una serie de promesas y pasa un año y no hicieron nada. ¿Cómo entra ese terreno del cumplimiento? Y pienso en un país como el nuestro, ¿no? No solamente pienso en digamos, no tengo que ir muy lejos para ver cómo se ven las cosas. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de los acuerdos? Y luego con los países que tienen intereses marcados y industrias verdaderamente fósiles. Bueno, los países entregan ante la Convención Marco lo que conocemos como las contribuciones nacionalmente determinadas. Y ahí cada país dice, bueno, ¿qué es lo que va a hacer cuánto porcentaje va a mitigar de sus emisiones, de qué manera se va a adaptar? Y en el caso de los países en desarrollo también, ¿cuánto va a contribuir, los países desarrollados, cuánto va a contribuir para financiar esa transición justa en los países en desarrollo? Y como te decía, este año justamente se va a hacer ese balance global. Tu pregunta, bueno, ¿y cómo vamos? ¿Cómo sabemos si estamos cumpliendo o no? Y una gran problemática que tenemos con eso es que los países autorreportan sus avances, ¿no? Y aquí el papel de la sociedad civil es importantísima. Ya tenemos ese balance global, ya sabemos más o menos, o ya sabemos con mucha claridad que no estamos cumpliendo, no estamos llegando a esa meta de 1.5 grados, pero desafortunadamente, pues no existe una policía del mundo. Todos estos acuerdos son de manera voluntaria porque nadie puede obligar a los países a hacer una cosa u otra, pero quien sí los puede obligar, Javier, a cumplir con estas metas que casi ningún país está cumpliendo, somos la ciudadanía. Porque todavía hoy, lo hemos visto en las elecciones de toda América Latina, incluyendo México, el medio ambiente sigue sin ser un tema prioritario en las elecciones, por lo cual, pues la clase política no siente una presión para cumplir con estos compromisos. Y si eso no cambia, Javier, desafortunadamente el siguiente balance global nos puede informar lo mismo, que estamos teniendo una distancia muy grande en lo que tenemos que hacer, a lo que prometimos hacer, a lo que realmente hicimos. Te puedo decir que prácticamente virtualmente ningún país del mundo está realmente llegando al cumplimiento de sus compromisos, encima de que esos compromisos no son suficientes para tener las peores consecuencias del cambio climático. Sí. Oye, Natalia, en lo que corresponde a nuestro país para cerrar la conversación, digamos, yo supongo que a lo mejor Acapulco es tema, Otis, y lo digo en función de cómo se transforma de manera tan brutal una tormenta tropical en un poco tiempo, en un huracán 5 con tanta fuerza, y también los mecanismos internos y la construcción misma de un puerto, de una ciudad, que se quedó muy expuesta debido
la falta de cuidado quizás en la construcción, de los equilibrios propios de una ciudad tan importante, y que pareciera que ante esto y otras ciudades que también han vivido lo mismo, estaba pensando en Nueva Orleans, aunque ahí entiendo que la variante fue otra, pero piensa uno, ¿qué es lo que tienen que hacer estos países para meterse en una dinámica nueva? Empiezo a ver, Natalia, que a lo mejor Acapulco, y por la política que está teniendo el gobierno, lo vamos a construir exactamente igual de como estaba construido. Así es, Javier. México, como muchos otros países altamente vulnerables al cambio climático, están poniendo muchísima atención en este fondo de pérdidas y daños, eh, porque necesitamos empezar a invertir en ciudades más resilientes. Si no lo hacemos, si no somos más resilientes y además si no disminuimos de manera acelerada nuestro consumo de combustibles fósiles, Otis se va a repetir cada vez más. Javier, 2023 fue el año más caliente de toda la historia. Y entre más calor vamos a seguir viendo más efectos como Otis, como incendios, como inundaciones. Así que para México hay estas dos prioridades. Lograr que los países desarrollados también hagan compromisos de disminución de sus emisiones. Y por otro lado, que tengamos mayor financiamiento, no solamente para las pérdidas y los daños, sino, como dices bien, para adaptar nuestras ciudades y nuestras comunidades a los cambios que ya se vienen, porque ya hemos llegado a límites donde no tenemos retorno. Todavía podemos hablar muchas cosas, todavía podemos, Sí. si logramos llegar a la neutralidad de carbono, el calentamiento global se puede tener 10 a 5 años. Esto nos da mucha esperanza, nos da una guía clara, pero sin duda la prioridad para esta COP es cómo vamos a financiar esa transición, y pues México está poniendo mucho el ojo en eso. Ahora, Sí. lo que tenemos que ver en los países que recibimos financiamiento es que se utilicen de manera transparente, de manera correcta y de manera eficaz. Y para eso regreso, Javier, a la importancia de que la sociedad civil estemos ahí observando, y por eso en Climate Reality pues siempre estamos empoderando, informando a la sociedad civil, para que a los gobiernos les quede claro que somos muchas las personas que sabemos lo que está pasando y que queremos un mundo distinto, y que además sabemos que se puede si hay voluntad política. Una última cuestión. ¿Cuántos días dura la COP23? Porque generalmente son como 2 semanas, ¿no? ¿Cuántos días va a durar en esta ocasión? ¿Lo mismo que siempre? Sí, Javier, vamos en la COP28, dura 2 semanas. Comienza del 30, no sé cómo van los días, del 30 al 13 de diciembre, aunque probablemente se extienda un par de días más para llegar a un acuerdo. Esto sucede con regularidad. Y bueno, esta COP que estamos hablando de financiamiento, probablemente va a haber ahí muchos choques entre los Sí. países desarrollados y en desarrollo. Te mando un gran saludo, Natalia. Buenos días. Gracias, Javier. Hasta luego.